trabajos de evaluación que tenemos para esta segunda parte, ¿ya? Entonces, simplemente indicarles eso, que al final de la clase, 8:30, 9:30, por ahí, vamos a comenzar a hablar sobre esta programación. Bien, vamos a iniciar entonces la clase, continuar con nuestro avance. Creo que con ustedes no hemos terminado, estoy un poquito confundido, que tengo 3 grupos y en algunos estoy un poquito más avanzado. ¿Están viendo ustedes la laminita de PowerPoint que utilizamos? Sí, listen. ¿Están viendo? Sí. Ok. Bueno, con ustedes creo que habíamos visto todo lo que era tecnología y obras civiles, ¿no? ¿Sí? Tecnología, sí. Sí. Toda seguridad. ¿Y obras civiles? Vimos también la parte de obras civiles. ¿No se recuerdan? Bueno, de todas maneras vamos a hacer un pequeño repaso. Bien, la parte de ingeniería del proyecto, ¿no? Que es una parte, digamos, la parte bisagra entre lo que es la parte de los primeros temas, ¿no? De tipo comercial fundamentalmente y localización. O sea, la parte de mercado del producto y mercado de la materia prima, tamaño y localización. Viene ingeniería, que es la bisagra, y está luego sigue la parte de la económica financiera, ¿no? La elaboramos en la parte de ingeniería con todas las definiciones que se han hecho en los anteriores capítulos. Entonces, el estudio de ingeniería es el que me diseña cómo va a ser el proyecto, qué tecnología, qué cantidad de máquinas, el detalle de máquinas y equipos, distribuciones, etcétera, etcétera, como hemos visto. Y además, obras civiles también, ¿no? Todas esas cosas. Y además también me define aspectos de producción, cuánto vamos a producir año a año. Se hace un programa de producción, que eso es lo que vamos a ver en esta clase. Habíamos visto que ingeniería tiene 3 grandes componentes: la parte de tecnología, la parte capítulo único de obras civiles, también con capítulo único de programas de producción. Entonces, la parte de tecnología son 5 temas básicos que tiene que tener, digamos, el proyecto analizado, ¿no? ¿Verdad? Y están relacionados a la definición de la tecnología, proceso de producción, balance de materiales, distribuciones en planta, que son planos técnicos, y por último el detalle de maquinaria y equipo. Ahí estoy seguro que hasta ahí hemos visto al detalle y lo hemos repasado varias veces. Entonces ahora nos falta ver, o no sé si también lo hemos visto, la parte de ingeniería, el segundo pilar, ¿no? La parte de ingeniería. Disculpen, la parte de ingeniería de obras civiles. En la parte de obras civiles, ¿no? Aquí es lógico pensar que lo que es responsable directo de esta parte, pues el ingeniero civil o el arquitecto, o en forma personal o en forma de empresas o equipos que prestan ese trabajo, que desarrollan ese trabajo. Tiene que haber dos cosas fundamentales. Uno es el plano general de obras civiles, o sea, arrancar con la presentación de un plano general de las obras civiles, no específico de cada uno. Después va a haber el plano general de las obras civiles, tiene el concepto pues de que muestre gráficamente, ¿no? En el área o superficie donde se va a desarrollar el proyecto, todas las obras civiles que se van a construir. Esa es la palabra, construir, ¿no? Entonces, este plano general, pues nos permite ver visualmente, ¿no? Por un lado, conocer todas las obras civiles, cuál va a constar el proyecto, y también nos muestra la ocupación en el espacio, en esta superficie que va a haber. Son las 2 cosas fundamentales. A seguir, se tiene que hacer un detalle explicativo de cada una de estas obras civiles, de cada una, ¿no? Y eso se lo hace, la información que se precisa tener ahí, se lo realiza a través de
de un nivel de estudio para los ingenieros que se llama anteproyecto arquitectónico y para los arquitectos también, ¿no? Es algo así que para nosotros los financistas, economistas, es un nivel de prefactibilidad. Supongamos que sea para darle una similitud de equiparación, qué tipo de nivel de estudio. Entonces, el anteproyecto arquitectónico no es el proyecto definitivo, no es la ingeniería final. Ya la comentamos eso en las primeras partes, en la etapa de un proyecto, ¿no? La ingeniería final se la elabora después que uno ha tomado la decisión si el proyecto es bueno o es malo, o sea, la decisión de invertir o no invertir. Pero la información que se tiene en el anteproyecto arquitectónico es suficiente, es bastante buena para desarrollar el proyecto de factibilidad. Recuerdan ustedes también, volvemos a repetir, digamos, en las etapas de un proyecto, el primer capítulo que presentamos, ¿no? Y creo que fue una de las preguntas del primer cuestionario. ¿Cuál sería la diferencia entre una prefactibilidad y una factibilidad? Y entre una de las diferencias que habíamos marcado era, por ejemplo, cabalmente en la parte del estudio de las obras civiles, en una prefactibilidad podemos estar trabajando con datos estándares. ¿Qué quiere decir eso, no? Datos estándares, es decir, por ejemplo, esta área administrativa, esta oficina administrativa, supongamos a 1.000 metros cuadrados. Y para valorarla, podríamos poner un dato estándar, aproximadamente son unos $400 el metro cuadrado. Entonces, multiplicar 1.000 por 400 son $400.000 en inversión. Ese nivel de profundidad de manejo de datos, digamos, está bien para una prefactibilidad, pero para una factibilidad precisamos más detalle, y ese mayor detalle nos lo da el anteproyecto arquitectónico. Entonces, a nivel de factibilidad, el estudio, ¿no?, el desarrollo, digamos, de todo lo que es la parte de obras civiles, tiene que tener un nivel de anteproyecto arquitectónico. Creo que es una de las preguntas también, ¿no?, del cuestionario. ¿Ok? Bueno, el anteproyecto arquitectónico para cada una de estas obras civiles me detalla mucha información, me da las especificaciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones técnicas? ¿Cómo van a estar construidas cada una de estas obras civiles? Supongamos que aquí, a ver, aquí tenemos nosotros áreas de circulación, eso es también una obra civil, ¿no?, que nos faltó diseñar. ¿Cuántos metros de ancho? 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros de ancho. ¿Qué material se va a utilizar? ¿No? Asfalto, cemento, ripio, simplemente, digamos, un raspado, tierra pisonada. Fíjense ustedes que con ese detalle de características técnicas podemos ya calcular más exactamente el costo que va a tener, digamos, esta obra civil de áreas de circulación, ¿verdad? Las oficinas administrativas, qué características va a tener, digamos, sus bases, sus muros, sus pisos, etcétera, etcétera. Ese detalle me lo da el anteproyecto arquitectónico. Para cada una de las obras civiles hay que hacer todo esto. Entonces, en resumen, vamos a tener nosotros un cálculo más exacto en cuestiones financieras de cuál va a ser la inversión que vamos a tener, por ejemplo, en obras civiles. Es más exacto que decir aproximadamente unos $400 la construcción, ¿no es verdad? ¿Ok? Bien. El detalle de que me da el anteproyecto arquitectónico también me da la ubicación de las construcciones, cuántos metros cúbicos por cada uno, o metros cuadrados o metros lineales de construcción, ¿verdad? Costo unitario. Ustedes no sé si han visto, digamos, una planilla de presupuesto de ejecución de obras de alguna empresa, de un profesional, digamos, del área de arquitectura o de ingeniería civil. Ellos lo tienen muy bien detalladito y muy bien actualizado. Saben qué cantidad de ladrillos, qué cantidad de tejas, digamos, se utiliza para un metro cuadrado de X, muro, techo, etcétera, qué cantidad de cemento, qué cantidad de arena, cuánto tiempo se lo realizan. O sea, lo tienen muy bien identificado y actualizado, digamos, como corresponde, digamos, en cuanto a su costo correspondiente, ¿no? O sea que, en otras palabras, como usted ya le había comentado, este capítulo de ingeniería que yo le digo la bisagra, ¿no?,
Por el otro lado, por el lado derecho, nos falta, de la bisagra, nos falta la parte de estudio económico, financiero y evaluación. El estudio económico financiero se lo desarrolla en base a la ingeniería, ¿no? ¿De dónde va a sacar el financista el dato de la inversión en maquinaria y equipo? Del detalle que me da la ingeniería. ¿De dónde va a sacar el monto de la inversión en obras civiles? La ingeniería es el que me da todo. Lo único que hace la parte económica financiera es tomar ese dato y colocarlo en algún cuadro financiero para ver el total de inversiones, en este caso que estamos ejemplificando. ¿Ok? Entonces, todo me lo da ingeniería. Las bases de cálculo me las da ingeniería. Me da el costo unitario y el costo total de la construcción y el cronograma de construcción, que es muy importante, ¿no? Porque de aquí en adelante vamos a estar manejando, digamos, periodos anuales que nos permitan, digamos, identificar flujos, ¿no? Los flujos, digamos, de periodos en cuanto a lo que corresponde a la parte financiera. Un cronograma de construcción al detalle. ¿Por qué? Porque indudablemente ya conocemos que los aspectos de obras civiles y de maquinaria y equipos son los que me definen fundamentalmente el periodo de tiempo en el cual un proyecto puede estar implementado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo, digamos, tengo un proyecto, poner un snack de comida rápida al frente de la universidad, y si mi proyecto fuera simplemente, digamos, diseñado en alquilar un local y adecuar ese local, lo puedo hacer en 2 o 3 meses, rápido. Pero si mi proyecto ese fuera, digamos, que yo voy a construir desde cero, ¿verdad? Ese snack, ese edificio, pues mi periodo de implementación del proyecto está supeditado al periodo de construcción. De repente 1 año, 1 año y medio o 2, ¿no? Entonces es muy importante ya tener el cronograma de construcción detallado a nivel de obras civiles. Bien, el último pilar de la ingeniería del proyecto es el programa de producción. ¿En qué consiste el programa de producción? El programa de producción. Primero, el programa de producción está definido, o sea, se lo elabora en función de la capacidad de planta que se tiene o tamaño, se ha definido un tamaño anteriormente, y la demanda dirigida al proyecto. Es lógico pensar que con el pasar del tiempo, bueno, uno hace una inversión en cierta capacidad instalada, ¿no? Y para cubrir las necesidades del mercado. Y ese mercado, cuando hemos visto su proyección, esa demanda dirigida al proyecto, es muy posible que vaya en crecimiento año a año. Y por ahí, al cabo del 4º o 5º año, de repente ya alcanza la totalidad de la capacidad instalada. Entonces, en ese caso, la capacidad instalada me define del 4º año adelante, digamos, cuál es el programa de producción que vamos a tener de una forma fija o variable, digamos, en años anteriores donde no se ha llegado todavía a utilizar la capacidad instalada, ¿no? O puede ser un proyecto que se lo planifique, digamos, para hacer una inversión adicional posteriormente, cuando se haya utilizado al 4º año o 5º año, digamos, se haya utilizado toda la capacidad instalada, ¿no? Todo depende de cómo se lo planifique, pero lo que nos interesa acá es el concepto, ¿no? Del programa de producción. El programa de producción entonces se lo elabora en función de la capacidad instalada y la demanda dirigida al proyecto, ¿no? Y este programa de producción nos tiene que reflejar las unidades de producto o servicio que se producirán, por un lado, y los insumos directos para la producción programada por el otro lado, ¿no? O sea, un cuadrito que nos está planificando, este cuadrito nos está planificando año a año. Estos son los años que estamos evaluando el proyecto. ¿Cuál es la cantidad de productos que este proyecto tiene programado producir? En función, vuelvo a repetir, este programa de producción está en función al tamaño o capacidad y a la demanda dirigida al proyecto. Y también nos indica año a año
qué cantidad de insumos va a utilizar. Directos, ¿verdad? ¿Ok? El programa de producción en sí se sintetizaría en este cuadro que lo estamos mostrando, que nos detalle esa información que estamos indicando, la cantidad de productos que se van a producir año a año, vuelvo a repetir, así como los requerimientos también en volúmenes o cantidades de todos los insumos directos que se van a requerir año a año. ¿Ve? Por ejemplo, si tenemos un solo producto, puede ser casco. La unidad es casco, unidad. ¿Qué cantidad de casco, de acuerdo al programa de producción, ¿verdad? Demanda y capacidad de producción, vamos a producir el año 1, año 2, año 3, año 4, etcétera, etcétera? Por ejemplo, 1.200.000, 1.300.000 y ahí 1.300.000 cascos al año. Para esa cantidad de casco, ¿qué requerimientos tenemos? ¿No? Polietileno, no sé qué cosa, en cantidades, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Si fueran varios productos, como el caso de la sandwichería, ¿no? Sándwich A, sándwich B, sándwich C, carne de pollo, carne de res, etcétera, etcétera, carne de cerdo. La unidad, esta columna es importante que me está indicando en qué unidad de medida estamos expresando estas cantidades. No son valores unitarios, son cantidades. ¿Okay? Por ejemplo, sabemos que los sándwiches los expresamos en unidades. ¿Cuántos sándwiches al año vamos a producir? 1.200, 1.300, 1.500, 1.400, así sucesivamente. ¿Ok? Y estas columnas o estas celdas se las llena en función al programa de producción. Una vez definido el programa de producción, podemos obtener los requerimientos en proporción a esos volúmenes de producción. Por ejemplo, polietileno. ¿Cuál es la unidad de expresión? Kilogramo o tonelada, como no sé cuál será la unidad que vamos a expresar, que me van a indicar estos valores, ¿no es verdad? Ya sabemos, por ejemplo, en el balance de materiales me va a decir qué cantidad de polietileno precisamos para producir un casco. Entonces, por regla de 3 simple, podemos saber qué cantidad vamos a requerir de cuántas toneladas o kilogramos de polietileno para producir 1.200 cascos, y así sucesivamente. Sándwich, ¿no? Carne de res, kilogramos, unidad de kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de carne de res total vamos a tener? Porque ya hemos tenido un balance de materiales expresados en unidades estándares que me va a indicar eso. O sea, esto se lo hace por regla de 3. Por ejemplo, le había dicho que era muy importante el balance de materiales, ¿sí? Estoy volviendo a la gráfica del balance de materiales. Fíjense ustedes, este balance de materiales me dice, de 1.000 kilogramos de caña de azúcar voy a obtener 80 litros de bioetanol, 780 litros de vinaza y 264 kilogramos de bagazo. En el proceso de producción voy a requerir tal cantidad de agua y de estos otros insumos, más cal, ácido sulfúrico, etcétera, ¿ok? Proporcionalmente a 1.000. ¿Sí? Si nuestro programa de producción dice, vamos a producir 1.200.000 litros de bioetanol el primer año. Ese es el programa de producción. Por regla de 3 yo puedo saber, ¿no? Exactamente. Si de 1.000 kilogramos tengo 80 litros, ¿no? De X cantidad de caña de azúcar que voy a requerir para producir 1.200.000. Entonces, esta información que nos da el balance material es muy importante para elaborar ese cuadrito del programa de producción y al detalle. De la misma manera, ya sabemos, ya podemos llenar completamente el cuadrito este que le hemos mostrado con necesario tener el balance material. Bien. También la energía eléctrica, habíamos indicado cómo calcularla. Los ingenieros dicen necesitan en esa parte de las máquinas y equipos conocer la potencia instalada, ¿no? Que tiene cada
cada motorcito que va acoplada a la máquina, la fuerza motriz. Y ellos dicen, este motor tiene tanto de fuerza motriz, y si lo hacemos trabajar, o el programa de producción dice que va a trabajar 8 horas al día, entonces su consumo es tanto. Y ellos van determinando el consumo de esa manera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este cuadro del programa de producción? Este es para requerimiento. Programa de producción de producto y sus requerimientos directos, en otra palabra. ¿Alguna consulta? Fíjense que inclusive esta es una de las preguntas. Creo que sí. Diseñe usted, creo, ¿no? ¿Cuál es el diseño? Creo que es la última pregunta. ¿Alguna preguntita sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, Licen. Está claro, sí, ¿no? Vamos, si tienen cualquier duda, háganmela conocer. Bien. Pero en la parte de programa de producción, tenemos que ver también otros requerimientos. En la parte de ingeniería vamos a ver el programa de producción y otros requerimientos más, porque hasta aquí ha sido detallado todo lo que es maquinaria y equipos, todo lo que es obras civiles y todo lo que es el programa de producción con sus requerimientos directos. Pero un proyecto tiene muchas otras cosas más, o una empresa, ¿no? Tiene muebles, tiene ¿cómo se llama? Equipamiento de oficina, en cuanto a inversiones, en cuanto a producción, tiene otros requerimientos, digamos, costos indirectos como servicios básicos de agua para limpieza, energía eléctrica para la iluminación, todas esas cosas. ¿Y quién lo va a calcular todo eso? Ingeniería. No es el financista no sabe de eso, el financista sabe ponerle números y nada más, valores y nada más. Vuelvo a repetir. Entonces, en la ingeniería de producción, en la ingeniería del proyecto, tiene que haber también, los ingenieros tienen que darnos las bases de eso que le había comentado, de otros requerimientos. Por ejemplo, otros requerimientos de inversiones adicionales a las máquinas y equipos y obras civiles que hemos estado explicando. ¿Qué son adicionales? Vuelvo a repetir, muebles, equipamiento de oficina. El equipamiento de oficina es muy amplio, ¿no es verdad? Movilidades, ¿no? Hay cosas que no están todavía y que, vuelvo a repetir, el que nos tiene que dar, digamos, exactamente los datos es la parte de ingeniería. Entonces, esas cuestiones adicionales que se requieren. Ya vamos a ver, por ejemplo, cómo apoyarnos, ayudarnos a determinar qué cantidad de muebles o qué tipo de muebles y qué tipo de equipamiento hay que necesita, digamos, el personal. Es parte de la ingeniería que la vamos a ver en organización. También tenemos que calcular otros insumos o servicios indirectos, como lo que habíamos comentado. ¿Quién me va a calcular la energía eléctrica para la iluminación o aire acondicionado o consumo de equipos de oficina? ¿Quién? No, los ingenieros, pues no es el financista, ¿no es verdad? El agua para limpieza y aseo personal. Uno no puede decir, estimamos en tanto en la parte financiera. No, ellos tienen sus parámetros, ¿no es verdad? Saben qué cantidad de metros cúbicos podría consumir una persona en cuestiones de limpieza. Ellos ya tienen cálculo de cuánto de agua podríamos utilizar para lo que es, digamos, limpieza general de piso, lo que sea, ¿no? Ok. En resumen, la parte de ingeniería tiene que proporcionarnos casi la totalidad de los datos que requiere la parte financiera para elaborar esa parte. Las inversiones y los costos fundamentalmente. Los ingresos también salen, ¿no? Salen de acá. ¿Cómo va a calcular los ingresos por venta en la parte financiera? Remitiéndose al programa de producción. Aquí vamos a ver cuántos ángulos y de qué tipo vamos a tener año por año. Y lo único que se remite también a la parte de mercado, donde se ha definido el precio para el producto. Multiplica precio que tenemos en el mercado por todo esto que se ha definido en el programa de producción. Y tenemos los ingresos año por año. O sea, nos adelantamos un poquito. Me interesa que ustedes comprendan, por ejemplo, el papel que desempeña cada uno de
de los profesionales que entran en un estudio de factibilidad, ¿no? En el sentido, digamos, de que más que todo lo direcciono, digamos, a los requerimientos de la profesión, digamos, afines a la nuestra, ¿no? Yo desde un principio le dije, podemos muy bien trabajar en forma directa en la primera parte, los estudios de mercado, y en la última parte, la parte económica financiera. La parte técnica es de los técnicos, en otras palabras, ¿no? El trabajo directo, pero nosotros debemos conocer cuál es el contenido y cuál es la profundidad. Si yo estoy elaborando la parte financiera, voy a quedar en la luna si no me dan los datos de maquinaria y equipo, de obras civiles, del programa de producción. Voy a quedar en la luna, no voy a saber, voy a inventarme, digamos, es muy posible que me invente de dónde sacar esos valores. La base de cálculo es la ingeniería del proyecto. ¿Ok? Bien, y por último, en la ingeniería del proyecto hay que presentar un cronograma de implementación del proyecto, que es un cronograma que me está mostrando en la etapa preoperativa de un proyecto todas las actividades y periodo de tiempo que se requieren para llevar adelante esas actividades. Vuelvo a repetir, el cronograma es en el periodo preoperativo, desde el momento del estudio hasta el momento de apretar el botón y ponerlo en marcha. Hay muchas actividades que realizar. Y este cronograma pues tiene la finalidad de mostrarnos cuál es el periodo de tiempo de implementación, porque todo eso conlleva, digamos, al periodo de inversiones, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, al detalle, digamos, de todas las inversiones que tenemos que realizar en ese periodo. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que este proyecto necesite un año para implementarse, o sea, periodo preoperativo. Podemos dividirlo en 4 trimestres, en meses, o hacer un más detallista. Pero a nivel de factibilidad, en esta parte del cronograma es suficiente un cronograma de barras, como el que tenemos, un cronograma de barras, ¿ya? O de Gantt, como se llama. Es suficiente. Hay otros tipos de cronogramas que es para administrar el proyecto, basados en tiempo, en costos, etcétera, etcétera, ¿no? Los per costo, per tiempo, por ahí. Eso no, esto es suficiente un cronograma sencillo. Que este cronograma, en la parte financiera, se lo vuelca a un cronograma de inversiones, porque todo este periodo preoperativo son inversiones fijas y inversiones diferidas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Nos da el periodo de tiempo necesario y además nos indica, es la base para transformar este cronograma de implementación en un cronograma de inversiones monetarios. ¿Okay? Bueno, en términos generales, pues, un proyecto, ¿no?, se inicia con su estudio de factibilidad y para el periodo de puesta en marcha y apretar el botón definitivo hay muchas actividades que realizar, como las que tenemos aquí listadas, ¿no? Gestiones, consorcio, constitución de la empresa, ingeniería final, por acá se hace, ¿no? La ingeniería, digamos, final de organización la podemos hacer por acá, etcétera, ¿no? Maquinarias y equipos, la construcción, ¿no? Fabricación, montaje, ¿no? Transporte, montaje, obras civiles, todo el detalle. Esto de obras civiles se lo saca, pues ellos lo tienen este detalle, ¿no? Contratación de personal, entrenamiento, etcétera, etcétera. Este es un cronograma entonces de implementación. ¿Alguna pregunta? Bueno, hemos finalizado el capítulo correspondiente a ingeniería del proyecto. Y ahora nos toca ver el último capítulo técnico, que yo lo llamo así, que es el de organización de la empresa. Bien. Y con el siguiente comentario. Organización de la empresa, un tema más que todo financiero, administrativo, más que todo, ¿no es verdad? No es un tema técnico para los técnicos, yo llamo para los ingenieros, ¿no? Pero ocurre lo siguiente, hay que definirlo con anticipación,
Algunos lo ponen, lo insertan dentro de lo que es el capítulo de ingeniería y otros lo hacen como capítulo aparte, ¿no? Nosotros lo hemos hecho como capítulo aparte para explicar. Aquellos que lo insertan, digamos, ya en la práctica de elaboración del proyecto, ¿por qué se lo inserta muchas veces dentro de lo que es el capítulo de ingeniería, como un subcapítulo más? Por el hecho de que en la organización de la empresa hay que dar la información suficiente para un nivel de proyecto. ¿A qué me refiero? Que muchas veces cuando se habla de organización de la empresa, algunos se explayan en todo lo que es el manual de funciones. No, ¿no? El manual de funciones vamos a explicar, digamos, que es suficiente con cierta información básica para nivel de proyecto. Ahora, ese manual de funciones al detalle es una ingeniería final que se la va, digamos, a desarrollar o a encargar cuando ya se esté implementando el proyecto. Es un estudio de ingeniería final como de construcción de obras civiles o para definición de máquinas y equipos, ¿no? La organización de la empresa. Entonces ahí sabemos que inclusive, digamos, un manual de funciones en términos de volumen es más volumétrico que un estudio de factibilidad. Entonces, por ese hecho, ¿no? Por ese hecho de que muchos, digamos, en un inicio, digamos, en la práctica se vio que estaban introduciendo en la parte de ingeniería, en la organización de la empresa, el detalle de lo que es, digamos, el manual de funciones, que lo hace ampuloso. Entonces, lo hacen como, lo insertan ahí para reducir el espacio o las hojas que tienen que utilizar. ¿Qué información o qué se tiene que tomar en cuenta en la organización de la empresa? Básicamente eso. Primero, ¿qué tipo de personería jurídica va a asumir este proyecto, ¿no? En ese tema? Esto es muy importante. Algo así como lo que dijimos en la parte de ingeniería, la tecnología, dice, ¿no? La tecnología, lo primero que hay que definir es la tecnología porque este proyecto se casa con esta tecnología. Lo mismo es, digamos, en cualquier empresa. Esta va a ser mi personería jurídica y ella se casa con esa personería jurídica. Se casa en el sentido de que para cambiar la personería jurídica conlleva algunos inconvenientes, ¿verdad? Como por ejemplo, muy bien sabemos que si nosotros optamos por una personería jurídica, digamos, unipersonal, y de un momento a otro queremos volvernos una SRL, allá conlleva, digamos, sus problemitas, ¿no? Es como una cosa nueva de todo, hasta inclusive, digamos, a la liquidación del personal, etcétera, etcétera. Y en la definición de la personería jurídica, lo que podemos decir, digamos, sugerir, o sea, tomar como referencia, es que para definirla hay que tomar en cuenta las proyecciones que se tiene que se tiene en la empresa, las proyecciones. Y lo que también, por favor, hay unos micrófonos abiertos, y también lo que esperan los promotores o dueños de la empresa. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro medio, en Bolivia, bueno, el Código de Comercio nos permite una variedad de personerías jurídicas, pero las que más se desarrollan son tres, ¿no? ¿Verdad? La unipersonal y las otras de sociedad, la SRL y la SA. Son tres. Y hay otros más, vuelvo a repetir, el Código de Comercio de cada país, digamos, indica qué personería puede asumir una empresa. Y ya sabemos nosotros lo que conlleva, digamos, en términos de capitales y responsabilidades cada uno de estos tipos de personería jurídica. Sabemos muy bien, ¿ok? Pero también, vuelvo a repetir, uno tiene que tomar en cuenta qué proyección se espera de la empresa, ¿no? Porque muchas veces la definición de un cierto tipo de personería jurídica es como una barrera para expansión o crecimiento de las empresas, muchas veces. Entonces, la empresa se ve obligada a cambiar su personalidad jurídica y con los inconvenientes que habíamos comentado, que borrón y cuenta nueva, a pesar de que uno sigue con la misma maquinaria, con el mismo personal, etcétera, etcétera, pero es una cosa nueva, ¿no? ¿Verdad? Liquidar personal para hacerle resaltar, digamos, el problema que se tiene
de cambiar de personería jurídica. Entonces, es muy posible, por ejemplo, en nuestro caso le habíamos comentado que la estructura de la base empresarial en Bolivia básicamente son esas tres: la unipersonal, la SRL y la SA. Y la unipersonal creo que es un 80% de todas las empresas que existen en Bolivia, ¿no? SRL ya tiene, y SA son pues mínimas. Entonces, la unipersonal en términos generales tiene muchas limitaciones para crecer, porque ya sabemos que uno es responsable y uno es el dueño, etcétera, etcétera, ¿no? Conocemos que hay empresas unipersonales grandes, pero son, digamos, contadas, ¿no es verdad? Tiene limitaciones para crecer porque hay muchas limitaciones mismas legales de por medio e inclusive, digamos, para sus relaciones financieras con las instituciones financieras, digamos, hay esas limitaciones, ¿no? A veces están los créditos para expansión y todo eso, pues están limitados por el tipo de las personerías jurídicas. O sea, si se explica bien, ustedes me hacen cualquier consulta si no lo han comprendido, ¿ok? Entonces, se ven en la obligación de cambiar de personería jurídica, transformarse a una SRL para aumentar capital, para crecer, o en una SA para poder operar en mercado, digamos, de valores, etc. Importante la personería jurídica desde un inicio, ¿ok? Luego, o sea, hay que decir, inclusive en la presentación del proyecto, en los antecedentes que hemos visto, ¿se acuerdan que les expliqué? Que ahí hay que detallar qué tipo de personería, digamos, jurídica se tiene y quiénes son los socios, quiénes son los promotores, porque los bancos, en otras palabras, o cualquier ente financiador o cualquier otra persona que quiera entrar como accionista o socio de esa empresa, siempre va a ver quiénes están por detrás del proyecto. Todas esas cositas hay que verlas. Bueno, la personería jurídica es muy importante. No es decir, vamos a hacer, digamos, una unipersonal. Bien, hay que ver y decirle al dueño, estos son los pros y los contras. Luego viene la formalización de la empresa, ¿no? La formalización, ya sabemos todos los registros obligatorios que tiene que tener una empresa. Bueno, lo primero es definir cuál sería el tipo de personería jurídica más conveniente para la empresa en función de sus características y proyecciones. Es lo que hemos comentado. La formalización de la empresa. Hay que detallar los requerimientos para constituir y formalizar una empresa. Es decir, bueno, estos son los registros obligatorios, ¿no? Y estos son los pasos y los costos. Más que todos los costos, porque acuérdense que a nosotros nos interesa presupuestar en la parte financiera lo que corresponde, digamos, a la formalización de la empresa. ¿Ok? ¿Cuáles son? Primero es la constitución de la empresa, ¿no? Y con la constitución de la empresa ya viene todo el tema del registro. Hay que poner tiempo y costo más que todo, porque eso nos da una información de cuánto tiempo vamos a precisar en la implementación y cuál va a ser el costo en la inversión una inversión intangible diferida que vamos a tener en lo que es la constitución y formalización de la empresa. Y en Bolivia estos son los registros. Y ese es el orden que se debe seguir. Antes solamente las empresas, digamos, registraban su NIO, su licencia de funcionamiento y listo. No, pero para formalizar una empresa, estos son todos los registros que tiene que tener, ¿ya? Una empresa formalizada, vuelvo a repetir, tiene que tener todos estos registros, ¿no? De empresa, en impuestos nacionales, el NID, luego se va a la alcaldía con la licencia de funcionamiento, en las cajas de salud, Ministerio del Trabajo, y otros de acuerdo a la actividad y sector de la empresa. Ese otro es que en nuestro Código de Comercio dice que toda empresa obligatoriamente, luego de haber, digamos, hecho esos registros, tiene que registrarse en su cámara respectiva, cámara empresarial respectiva, ¿no? O sea que el Código de Comercio dice que hay obligatoriedad, por ejemplo, en registrarse o en la CA o en CAIN o en la Cámara de Construcción, de acuerdo a las características, ¿no? Pero en la práctica eso no se hace, ni se está obligando, ¿ok? Entonces, ¿alguna consulta, algún comentario sobre esta lámina de formalizaciones? Y esa es la secuencia, ¿no? Primero el REXA, que nos lo da la Fundempresa, luego
Con ello uno va a impuestos nacionales y así sucesivamente. Nos interesa conocer el tiempo y el costo, a objeto de planificarlo en el cronograma de implementación, por un lado, y el costo de la inversión que va a tener la formalización de la empresa. Luego tenemos la estructura orgánica. La estructura orgánica se puede sintetizar suficiente con la presentación de un organigrama. Y en términos generales podríamos explicar en términos generales este organigrama. Por ejemplo, esto que tienen a ustedes aquí, en la lámina es una estructura de un organigrama, digamos, común y corriente de muchas empresas. Hay toda una parte, digamos, que es la parte, esta parte es la parte decisoria de definición de políticas, estrategias, y esta es la parte ejecutiva. ¿Ok? Por ejemplo, no hablemos de una unipersonal, porque el unipersonal es el único dueño que puede tener una empresa grande, esta estructura, pero una empresa de sociedad, una SRL o una SA, tiene una estructura. Aquí le está faltando algo más, ¿no? La asamblea de socios, esos son los dueños. Esa asamblea de socios elige un directorio, ¿no? Ese directorio puede ser, digamos, un directorio de directriz o también ejecutivo que está metido encima del gerente, ¿ok? Y ahí ya viene la parte operativa, gerencia general y las áreas correspondientes, ¿ok? Entonces, esta es una estructura típica, un organigrama. Ahora, para manejo de proyectos, inclusive yo manejo, digamos, le pongo al ladito ahí un complemento informativo, como decir qué tipo de nivel y qué cantidad de personas, nivel y personas, ¿no? Y eso me va a permitir, cuando esté, digamos, definiendo mis inversiones en muebles, en equipamiento, por ejemplo, aquí, nivel 1, gerente general, ¿verdad? Una persona. Nivel 2, gerencias de área, aquí una, ¿no? Y podemos tener, por ejemplo, auxiliares. Nivel 3, 5 auxiliares. Nivel 3, 10 auxiliares acá, ¿ok? ¿No? Entonces eso nos permite sintetizar, digamos, el trabajo que vamos a hacer. Nos indica el número, por un lado, ¿no? Y así sabemos qué cantidad de personas van a haber en esa área para poder estimar las inversiones en muebles, en equipamiento, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el nivel me va a permitir, digamos, sintetizar la planilla de sueldos y salarios para no hacerlo ampulosa y detallada. Yo puedo poner gerencias de área, 3 gerentes de área. Nivel 3, auxiliares, 20 auxiliares, ¿no? Y ya estoy sintetizando, ¿no? Cuestiones de sintetizar también. Directorio también. Ok, entonces esa es la finalidad, digamos, del organigrama, ¿no? ¿Verdad? Me muestra visualmente cómo va a estar organizado. Puedo complementar con informaciones adicionales para conocer número de personas y niveles que me permitan estimar inversiones complementarias que precisan esas personas para poder trabajar. Y por el otro lado también me permitan elaborar una planilla bien sintética. A nivel de proyecto yo no preciso un detalle, no preciso nombre y apellido por cada uno de estos. ¿Ok? Y luego tenemos lo que le había comentado, el manual de funciones. Básico. Funciones básicas del cargo con la relación funcional y más que todo con perfil al cargo. Acordémonos que estamos en un proyecto para tomar una decisión de inversión. Entonces, si el proyecto es bueno y se toma la decisión de inversión, la primera referencia es el estudio de factibilidad, aunque quede desfasado porque hay estudios de ingeniería final. Pero la primera referencia es el proyecto y dice, para los especialistas me dijeron que el perfil de este cargo es una persona que tenga esta y esta característica. No me interesa tanto a nivel de proyecto ser
detallista en las funciones y en las relaciones funcionales. Eso lo voy a dejar para el estudio de ingeniería final de organización de la empresa. ¿Se entiende, no? Lo voy a dejar y lo voy a presupuestar en la parte financiera de mi proyecto de factibilidad. Pero cuando estemos ya implementando el proyecto, digo, me falta hacer la ingeniería de la organización de la empresa. Y no solamente es un manual de funciones. La ingeniería de la organización de la empresa son manual de funciones, sistemas, formularios, todas esas cosas que me la tienen que elaborar antes de que arranque a funcionar, digamos, esta empresa. Entonces, ahí ya se explaya el especialista en organización de la empresa en hacer su respectivo manual de funciones. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Queda claro, ¿no? La organización de la empresa podemos hacerlo como un capítulo aparte o insertarlo dentro del capítulo de ingeniería. Pero lo fundamental es lo que lo hemos indicado. ¿Cuál es la organización? ¿Cuáles son los registros y pasos que hay que dar para formalizar la estructura orgánica, ese diagrama, y un manual de funciones? Nada de ampuloso. Más que todo nos interesa el perfil del cargo. ¿Ok? Bien. No sé si tienen alguna pregunta sobre estos temas. Con esto hemos terminado toda la parte técnica de proyecto. O sea, tenemos el material ya para la segunda evaluación. ¿Está claro? Bien, vamos a hablar. Sí, gracias. Vamos a hablar entonces sobre la segunda evaluación. La segunda evaluación son estos temas que acabamos de ver: tamaño, localización, ingeniería del proyecto y organización de la empresa. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a evaluar? Esta parte ya la habíamos comentado antes, la volvemos a repetir. Vamos a tener ese segundo cuestionario. ¿Sí? Tenemos ese segundo cuestionario, que en teoría ya deberían haberlo terminado hoy día, ¿no? Porque le habíamos dicho, yo lo entrego con anticipación y ustedes van anotando, ¿no? Van respondiendo. ¿Ok? Bueno, prácticamente debería estar terminado o casi terminado ya para ponerlo en limpio, etcétera, etcétera. Y la segunda parte que nosotros hicimos en la primera evaluación, ¿se acuerda? Eran las exposiciones. Ahora no vamos a tener exposiciones en esta sola parte. En la otra, en la tercera, sí vamos a volver a las exposiciones. Pero aquí no, porque les indiqué de que son 10 grupos y son 2 semanas las que tenemos que dedicarle. Entonces, mucho tiempo. Entonces, para esta parte que es técnica, que no es muy afín a nuestra carrera, yo les voy a pedir, o les he pedido, que me van a hacer un trabajo de evaluación en un documento, como un informe de evaluación de unos temas que le vamos a asignar a seguir relacionados a estos capítulos. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que se va a hacer. Solamente evaluación. ¿Se acuerdan ustedes? La primera etapa eran 3 partes: exposición del tema asignado, evaluación y preguntas y respuestas. Solamente evaluación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el documento no me van a estar reproduciendo lo que está en el estudio. No. Y no va a haber ni preguntas ni respuestas tampoco, se entiende que no hay. Entonces, la evaluación, lo que yo más evalué en la anterior vez es la evaluación. Y esa evaluación me la van a presentar en un documento Word, no en PowerPoint, porque no corresponde, ¿no? Porque aquí tengo que ver yo su redacción de ustedes, la redacción en un documento Word. Bien, ya yo he medio preplanificado los trabajos. Se los voy a mostrar. Aquí lo tenemos. Ingeniería comercial. En la primera parte, ¿se acuerda que teníamos esta distribución? El 1 era estudio de mercado del producto, el 2 era materia prima.
Y así sucesivamente. Esta primera columna era el estudio de mercado del producto y esta otra era materia prima. ¿Sí? Ahora lo vamos a invertir. Lo vamos a invertir. Acuérdense, aquí no está muy claro. O sea, aquí, tema. Vamos a poner, para que quede bien claro y no haya confusión. En este caso, es 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Ok? ¿Se entiende? 1, 3, 5, 7 y 9, ingeniería. Y este otro es 2, 4, 6, 8 y 10. Correcto, así quedó mejor. ¿Está entendido, no? Y vamos a comenzar con localización. No, aquí no comenzamos, me van a enviar el documento. Entonces, la fecha, ya yo le he puesto el 12 de febrero, es aquí a casi 2 semanas. Pero el 12 de febrero va a estar, digamos, tienen ustedes que enviarme en un solo documento, eso lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar, digamos, yo les voy a enviar al grupo WhatsApp esto que estamos definiendo ahora, indicándole el correo, la hora, el día, e indicándole que tienen que enviármelo en un documento Word y en un solo documento los dos trabajos, ¿ya? Váyanse poniendo en la cabeza en un solo documento porque no quiero que me lleguen tantos correos a mi correo, ¿no? Porque me confunden. Fíjense, yo tengo con ustedes y tengo con contaduría, tengo 12 grupos. En cambio, con administración de empresa tengo 3 grupos, bien reducido, y con esos 3 grupos vamos a hacer exposiciones. Con ellos vamos a hacer exposiciones. Vamos a continuar. En cambio, con ustedes vamos a hacer el trabajo de evaluación a través de una evaluación escrita. ¿Ok? ¿Han tomado nota? Esto mismo se lo voy a pasar ya al detallecito, pero ya saben con anticipación qué temas les toca, ¿no? En fecha 12 de febrero tienen que hacerme llegar en un solo documento el cuestionario y la evaluación. Podemos poner hasta medianoche del 12 de febrero, que es un día viernes. Yo me quedo con el documento sábado y domingo para evaluarlo. ¿Alguna pregunta? ¿Aló, jóvenes? No, licenciado. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hasta el 12 de febrero? Seguir avanzando materias, la tercera parte ya. Lo que he visto con estos cursos virtuales es que se aprovechan más las clases. Y aparte de aprovechar más las clases, uno no pierde clases, ¿no? Por lluvia o cualquier cosa. ¿No? Ha sido bien continuas las clases. Estamos bien adelantados, es muy posible que hasta fin de mes de febrero estemos ya libres, es muy posible, ¿no? Muy posible. Bueno, ¿está clarito? ¿No hay ninguna pregunta? No, licen. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, era todo lo que tenía con ustedes. Yo les voy a hacer llegar, vuelvo a repetir como la anterior vez, en un PowerPoint, todo lo relacionado a esto, al detalle, ¿no es verdad? ¿Ok? Para que quede bien clarito y lo tengan ustedes a mano. Ya dice. Más que todo. Bien. Como tenemos bastante tiempo todavía para hacer cualquier consulta, siempre hay personas que preguntan, ¿y qué tenemos que poner? Solo evaluación, ¿no? O cualquier cosita, ¿o dónde se lo enviamos? Bueno, pero no creo que aquí hayamos problemas. Bueno, tenemos 38 alumnos participantes creo que es el 50% de la clase. Bien, nos despedimos, jóvenes. Muchas gracias y cuídense. Ya sabemos qué está ocurriendo con esta pandemia. Ya van 6 profesores en lo que va de enero que se han ido. Recién se nos ha ido el ingeniero Sergio Justiniano.
Kenjiro está también con la enfermedad, la licenciada Pochita también, hay mucha gente conocida, ¿ya? Lamentablemente se nos ha ido también el profesor Germán, ¿no? Germán se nos ha ido. No sé si es profesor de ustedes, Germán Murillo. No, a cuidarse ya, a cuidarse, jóvenes. Hasta luego. Gracias, Lice, igualmente. Gracias, Lice.